Bienvenidos de nuevo. Hoy nos acompaña Theodore Postol, profesor de Ciencia, Tecnología y Política de Seguridad Nacional en el MIT, experto en sistemas de lanzamiento de armas nucleares, misiles y defensa antimisiles, que además ha asesorado al Pentágono. Así que, como siempre, muchas gracias por volver al programa. Es un placer estar aquí. Bien, hoy quiero hablar de las capacidades nucleares de Irán, porque es algo muy importante de evaluar si queremos entender qué tipo de acuerdo nuclear habría que alcanzar. La guerra contra Irán ha sido desastrosa en muchos sentidos, pero uno de los más graves es que en esencia ha supuesto una amenaza existencial para el propio país. Estados Unidos e Israel podrían intentar un cambio de régimen, pero dado que no hay un gobierno preparado para sustituir al actual, el resultado más probable sería la balcanización y, de hecho, la destrucción de Irán, algo parecido a lo que ocurrió en Siria o en Irak. Así que, una vez más, creo que eso sería suficiente para Israel y posiblemente también para Estados Unidos, ya que eliminarían a una potencia regional clave del tablero. Pero si ahora mismo estás en Teherán, su mirada irá no van a ir, y deberán intentarlo, y tratarán de derrotar y destruir a Irán. El problema de fondo es que Irán tiene ahora todos los motivos del mundo para desarrollar un arma nuclear, lo que muchos llaman el disuasivo definitivo. Desde luego, espero que no lleguen a hacerlo, pero también creo que es importante ser sinceros sobre cómo la guerra ha creado enormes incentivos para ello. Y bueno, ya he hablado antes sobre las capacidades que tienen los iraníes, porque cuentan con mucho conocimiento técnico, tienen uranio enriquecido, tienen el material. Así que el desafío es real, y en este sentido has preparado parte de tu investigación y los argumentos que hay detrás de todo esto. Sí, he estado mirando un poco la situación. Ya lo había hecho antes, como sabes, pero he vuelto a revisarla. Y he llegado a varias conclusiones que creo que son relevantes. No sé si hay alguien dispuesto a escuchar razones. Todos conocemos ese problema, pero creo que los motivos detrás de los resultados que explicaré en un momento son sólidos. Y creo que demuestran con bastante fuerza que una solución diplomática es posible, y una solución militar no lo es. Esto tiene que ser reconocido por quienes están en posiciones de autoridad, o de lo contrario podríamos ver una explosión de proliferación nuclear en el suroeste de Asia. En primer lugar, creo que es importante reconocer que los iraníes no quieren fabricar armas nucleares. Lo que quieren es disuadir a sus enemigos, en particular a Israel, de atacarlos con armas nucleares. Israel ha demostrado con sus acciones que representa una amenaza existencial para Irán, y probablemente sea justo decir que incluso una amenaza genocida. Puede que no pueda llevarlo a cabo, pero desde luego lo está haciendo en otros lugares, especialmente en Gaza y en Siria. En el Líbano, el sur del país vive una situación realmente escandalosa y en cierto modo parecida a lo que ocurre en Gaza. Básicamente, intentar llevar a cabo una limpieza étnica contra la población del Líbano para quedarse con más territorio bajo el pretexto de la llamada defensa. Desde el punto de vista de los líderes iraníes, se enfrentan a dos adversarios que representan, en cierto modo, una amenaza genocida, y aún así quieren negociar. Y la razón por la que quieren hacerlo es que son realmente muy racionales en su forma de pensar. Si observas no solo la lógica detrás de sus intentos diplomáticos, sino también la manera en que han llevado la guerra desde que estalló, han demostrado una enorme disciplina y reflexión en la forma en que fliegen. Impresionante en ese sentido. Pero básicamente,
Irán, el liderazgo iraní, entiende que si desarrolla armas nucleares, Arabia Saudí casi con toda seguridad se convertirá también en un estado con armas nucleares como respuesta. Y podría hacerlo muy rápidamente, ya que Arabia Saudí financió en su momento el esfuerzo para construir bombas atómicas en Pakistán. Además, existía el entendimiento de que, si Arabia Saudí necesitaba armas nucleares en algún momento futuro, Pakistán se las proporcionaría. Y eso parece ser algo generalmente aceptado. Arabia Saudí ha dejado muy claro que no tolerará un Irán con armas nucleares sin obtenerlas también para sí misma. Y los iraníes entienden que eso tendría un impacto muy negativo en la seguridad nacional de Irán. Por supuesto está Turquía, que podría avanzar fácilmente para desarrollar armas nucleares, sobre todo si Irán y Arabia Saudí las tuvieran, y quizá también Egipto. Y todavía no sabemos de qué podrían ser capaces algunos de esos estados del Golfo Pérsico. En parte porque su base industrial es más limitada, pero tienen mucho dinero, y no sabemos cómo podría influir eso. Así que tenemos una situación en la que tratamos con un actor racional, algo que parece poco común hoy en día, que quiere negociar algo. Ahora bien, por otro lado, está la cuestión de qué pasaría si el comportamiento irracional de Estados Unidos en particular, y de Occidente en general, empujara a los iraníes a un rincón, hasta el punto de que llegaran a la conclusión de que no tienen otra opción que hacerse con armas nucleares. Aunque claro, podría ser más complejo que eso. Por supuesto, alguien como tú sería mucho mejor imaginando distintos escenarios. Pero lo que sí sabemos con certeza es que hay personas muy racionales en la dirección. Y también sabemos que hay otras que no están de acuerdo con esa dirección, que creen que sería buena idea empezar a construir armas nucleares de inmediato. Los debates internos son complicados, totalmente impredecibles. Y es difícil saber cuándo o si quienes quieren avanzar en la construcción de armas nucleares acabarán imponiéndose en ese debate interno. Podría pasar en cualquier momento. Así que, en realidad, no lo sabemos. Pero lo importante es preguntarnos cómo sería el mundo si no hacemos el esfuerzo de alcanzar un entendimiento negociado con los iraníes, que quiero subrayar una vez más, quieren hacerlo. Así que el primer punto que me gustaría destacar es simplemente señalar algunos. Es que ¿puedes ver esa diapositiva? Sí, ya está. La diapositiva está en pantalla. Vale. Hay un par de puntos básicos que ya he mencionado, pero que merece la pena recalcar. El primero es que Irán podría producir realmente entre 10 y 20 armas atómicas. Esto es distinto de lo que suele decirse. Hoy en día, la idea general es que Irán puede producir rápidamente, y cuando digo rápidamente me refiero a muy rápido, a partir de los 440 kilos de hexafluoruro de uranio enriquecido al 60%. La creencia común es que eso equivale a unas 10 armas nucleares. Pero detrás de esas estimaciones hay una suposición, que las armas atómicas que Irán fabricaría necesitarían 25 kilos de uranio altamente enriquecido, de grado militar. Sin embargo, no necesitan 25 kilos de uranio de grado militar para construir una bomba atómica. Solo necesitan 14 o 15. Tiene que ver con el diseño del arma. Y eso es porque, si lo miras desde un punto de vista técnico, parece casi seguro que si fueras iraní y estuvieras pensando en producir armas nucleares rápidamente, no fabricarías un arma del tipo del que se está hablando. Harías un arma con una esfera hueca de uranio 238 alrededor del núcleo de 15 kilos de uranio enriquecido para uso militar. Y la razón por la que harías esto es que esa esfera externa de uranio 238 tiene dos efectos beneficiosos desde el punto de vista del arma. Primero, refleja los neutrones de nuevo hacia el núcleo,
lo que te permite usar una cantidad menor de uranio 235 para construirla. Así que solo necesitas una masa crítica más pequeña. Y si tienes una masa crítica más pequeña, eso significa que dispones de más uranio 235 para fabricar armas. Ese es el primer punto. El otro punto es que el reflector de uranio es muy grande, bastante pesado. Y como es tan masivo, cuando una bomba atómica construida de esta forma entra en una fase de desarrollo rápido, liberando energía a gran velocidad al volverse supercrítica, si consigues retrasar la expansión del arma unas pocas centésimas de milisegundo, es decir, frenar la expansión durante un tiempo muy breve, puedes obtener un rendimiento mucho mayor, porque una parte más grande de la masa crítica sufrirá fisión antes de que el uranio apto para armas se desintegre. Así que obtienes dos ventajas. El coste es un mayor peso, pero como voy a mostrar, ese peso adicional es tal que podrías construirlo y hacerlo volar sin problema. El arma que se fabricaría tendría unas dimensiones y un peso que permitirían montarla fácilmente en un misil de largo alcance ya existente y probado, del tipo que normalmente se ha usado para lanzar explosivos convencionales contra Israel. Así que si decides seguir adelante, no solo tendrías el arma, sino también un sistema de lanzamiento capaz de llevar esa ojiva mediante un misil balístico. Ahora bien, la única duda sería la fiabilidad de esos misiles balísticos, y parecen bastante fiables, porque la defensa antimisiles de Israel es prácticamente inútil. Probablemente debería, no quiero ser presuntuoso, pero hay otra charla que debería dar, quizá dentro de 1 o 2 semanas, en la que mostraré que el sistema Patriot ha sido absolutamente incapaz de interceptar misiles balísticos iraníes, prácticamente con una capacidad nula. Así que, en lo que respecta a un ataque con misiles balísticos, es un sistema de lanzamiento muy fiable. Y puedo demostrarlo. Tengo datos que lo prueban. Quiero subrayarlo. Los datos que he recopilado. Además, resulta que la información publicada por la Agencia Internacional de Energía Atómica, cuando se analiza correctamente, lleva a la conclusión de que la eficiencia de la centrífuga IR-6 es 2 o 3 veces mayor de lo que se había supuesto en general, incluyéndome a mí, porque no he analizado. Bueno, es un trabajo muy complejo calcular exactamente cuánto puede producir una de estas centrífugas en términos de enriquecimiento. Pero es una conclusión muy importante, porque significa, por ejemplo, que Irán podría, en realidad con bastante facilidad, producir 1 o 2 bombas atómicas, o incluso más, al año, a partir de uranio natural, una vez que haya desarrollado armamento, digamos, para unas 17, 18 o 19 armas, rápidamente, usando el uranio enriquecido al 60%. Así que estamos hablando de una enorme potencia nuclear, si no se consigue hacer algo para convencerles de que no sigan por ese camino. Ahora bien, esta situación no debería ser motivo de alarma, porque si uno es razonable, entenderá, como ya he explicado, que los iraníes quieren negociar. No quieren ponerse en una situación en la que estén rodeados de estados potencialmente hostiles con armas nucleares. No es solo Israel lo que les preocupa. Así que tenemos una situación en la que están muy interesados en negociar. Ya lo demostraron al unirse al Plan de Acción Integral Conjunto en 2015, aceptando restricciones muy severas en su programa de enriquecimiento y cumpliéndolas. Así que tenemos todos los elementos necesarios para una solución. Y básicamente, mi punto político es muy sencillo. No hay otra opción que negociar. Quiero decir, si no se negocia, en algún momento te vas a encontrar con un Estado con un poder nuclear muy fuerte. Esa es la elección, intentar algo más militar o mantener la presión militar, y al final vas a empujar a los iraníes hasta el punto en que decidan fabricar armas nucleares. Y tienen la capacidad de producir un montón de ellas,
y seguir ampliando su arsenal. Así que en mi opinión, no es una decisión difícil si uno actúa con un mínimo de racionalidad. Entonces, ¿qué ha cambiado en mi evaluación? What has changed in my assessment? Why am I even more negative than the last time? ¿Por qué soy aún más pesimista que la última vez que hice esta valoración negativa? Pues bien, el hecho es que las centrifugadoras de gas, que son clave para la tecnología que Irán necesita para fabricar armas atómicas, probablemente sean más numerosas y más potentes de lo que mucha gente creía. Por ejemplo, aquí tengo una tabla del Instituto para la Ciencia y la Seguridad Internacional, donde se detalla el número de centrifugadoras producidas durante varios meses, hasta el ataque con martillo de medianoche del 22 de junio, que causó tantos daños al programa iraní. No fueron daños fatales, pero sí importantes. Hasta ese momento, los iraníes estaban produciendo unas 450 centrifugadoras al mes. Ahora bien, the Iranians were producing 450 centrifuges per month. At that, now, a 174 la base que están usando los iraníes es una cascada de 174 centrifugadoras. Pueden, y ahora te lo mostraré, acoplar un par de estas cascadas y construir una combinada de 348 centrifugadoras. Y han demostrado que tienen la capacidad de hacerlo, como te enseñaré en un momento. La Agencia Internacional de Energía Atómica informó sobre esto. Yo lo descubrí casi por casualidad, revisando uno de sus informes. Quizá, si hubiera sido más listo, lo habría visto antes. Pero el punto aquí es que no se trata de una especulación. Es una capacidad claramente demostrada por la producción que la Agencia Internacional de Energía Atómica ha reportado, y lo explicaré enseguida. Así que la cantidad de uranio necesaria para fabricar una bomba es normalmente... ¿Ves el cursor, verdad? Sí. Vale, bien. La cantidad de uranio necesaria para fabricar una bomba podría ser de unos 55 kilos. Eso sería si solo tienes material nuclear y formas una esfera de metal de uranio enriquecido al 90%. En una esfera desnuda de metal de uranio, necesitarías aproximadamente esos 55 kilos para construir un arma. Por cierto, si el enriquecimiento fuera del 83,7%, luego explicaré qué significa eso, quizá harían falta unos 60 o 65 kilos. 83,6 es la cifra que corresponde a trazas de uranio 235 enriquecido al 83,6 o al 83,7%. 83.6 is the number that Se encontraron en la instalación de Fordow. Había rastros, muy pequeños, pero indican claramente que demostraron la capacidad de acercarse mucho al nivel de enriquecimiento para uso militar, sin haber alcanzado el 90%. La gente suele asumir ese 90%. Ahora bien, si bajamos a lo que se llama un reflector de uranio de 10 centímetros, estamos hablando de unos 20 kilos. Bueno, en realidad, debo corregirme. Son 20 kilos de lo que estoy hablando. Se puede mejorar con una esfera de berilio de 10 centímetros, pero hay que saber trabajar con berilio. Y hay buenas pruebas de que los iraníes saben cómo trabajar con berilio y que disponen de él. Pero me centraré en estas dos posibilidades. 20,5 kilos enriquecidos al 90% o 14,1 kilos enriquecidos. 90% enriched or 14.1 14.1 kilograms. So, if we just look at... Así que, si pensamos en cómo se haría esto, bueno, tomarías estos materiales y montarías una bomba. En este caso, este es un diagrama de la Enciclopedia Americana. Y aquí no se trata de comprimir el material. Si se produce una explosión esférica para comprimirlo, se podría usar menos metal de uranio para construir la bomba. Pero el mecanismo de implosión es complejo, y aun con toda la tecnología moderna disponible, querrías probar el arma. En cambio, si se usa un diseño que requiere más uranio, pero que permite emplear lo que se llama un montaje por cañón, entonces tienes una esfera de uranio con un orificio y dos secciones o núcleos de uranio de grado militar, que se unen de forma explosiva.
Eso sería un arma funcional y montarla no sería una tarea complicada. And assembling it would not be a complicated task. It would not be a complicated task. No sería una tarea complicada. The timing of El the temporizador de los explosivos no exige tanta precisión. No es como en el caso de una explosión esférica. Y ninguna de las tecnologías necesarias es algo que Irán no tenga ya a su alcance. Quiero decir, esto es lo más sencillo que puede haber. Y claro, si estás bajo amenaza, todos esos argumentos que la gente hace sobre las armas de implosión y cosas por el estilo son absurdos. Si estás bajo amenaza y tienes los recursos, lo perfecto se convierte en enemigo de lo suficiente. Lo que vas a construir es un arma simple, sin más. Y algunas de esas declaraciones, por ejemplo, del Boletín de los Científicos Atómicos, que es la gran organización de desinformación sobre este tema, pues ya sabes, pueden sacar una nota diciendo, no pueden fabricar un arma. No sé de dónde han sacado eso. Ya sabes, es un... Cuesta creer cómo esta organización sigue publicando desinformación de la manera en que lo hace. Es un club social. En realidad casi no tienen ninguna experiencia dentro de la organización y no hacen nada al respecto. Tuve una larga conversación con la directora ejecutiva y presidenta y no mostró ningún interés en entender de qué le estaba hablando, ninguno en absoluto. Fue realmente sorprendente. En fin, déjame darte una idea de cuáles son las dimensiones y los pesos. Estos son obviamente dibujos conceptuales, pero si quisieras construir un núcleo de uranio, aquí tienes el núcleo de 55 kilos. Tendrá, no sé, quizá 25 o 30 centímetros de diámetro. Debería haber incluido los números ahí. Y si el núcleo se hace un poco más pequeño, baja unos 20,5 kilos en lugar de 55. El uranio 238 que lo rodea pesa bastante. Serían unos 350 kilos si el reflector tiene 10 centímetros. Ahora bien, esto no es necesariamente algo malo, porque el peso total de los componentes está por debajo de los 350 kilos. Así que, si hicieras falta añadir otros 100 kilos de equipo, ya sabes, dispositivos de detonación, electrónica, soportes para mantener todo en su sitio, podrías construir fácilmente un arma que pesara unos 450 kilos, lo cual está perfectamente dentro del rango de cualquiera de tus misiles de largo alcance. Esto tiene una ventaja. Si sabes trabajar con metal de uranio, que ya tienes que saber hacerlo si estás fabricando núcleos de uranio, entonces sabes trabajar con uranio 238. El U-238, desde el punto de vista de las propiedades mecánicas y de cómo se maneja, es igual que el U-235. Así que ya tienes toda la tecnología necesaria. No hay nada exótico en estas técnicas. Si en cambio quisieras fabricar un arma más ligera, con un reflector de berilio de unos 10 centímetros o más, podrías hacerlo, pero tendrías que trabajar con berilio. Y eso, por cierto, no significa que los iraníes no tengan ya esa capacidad. Es muy posible que la tengan. La ventaja sería que tendrías un arma mucho más ligera, porque el reflector no es un material tan increíblemente pesado, es un material muy ligero, el berilio. Pero ¿por qué necesitas que sea tan ligera? Si la vas a montar en un misil balístico y puedes soportarlo, ¿por qué no usar uranio? Al menos eso es lo que yo pienso. El uranio es un material muy denso que retrasa la expansión de la masa crítica cuando se vuelve supercrítica. Y así se obtiene un mayor rendimiento del arma. En fin, esto es solo una suposición mía. Pero si quieres ver un ejemplo de un arma nuclear, resulta útil mirar, encontré este diagrama, aunque debo decir que casi con toda seguridad es información clasificada. Según la Ley de Energía Atómica de Estados Unidos, alguien copió este diseño confidencial. I don't know who they were, but it's out in the open.
No sé quiénes eran, pero está a la vista de todos. Y esto es el proyectil de artillería Dobo 33, que tiene una potencia entre 1 y 40 kilotoneladas, según el rendimiento que se elija. Ahora bien, ¿cómo funciona? Pues para empezar, lleva una pequeña botella de gas en su interior. Así que esto no es algo que los iraníes pudieran hacer en este momento, porque esa botella contendría una mezcla de gases de deuterio y tritio. Y obtener el tritio requiere un gran esfuerzo industrial, y las cantidades necesarias casi con toda seguridad no están al alcance de Irán. Podría estar equivocado en eso. Si fuera así, entonces estaríamos en un problema aún mayor, ¿verdad? Pero lo que se hace es controlar la ráfaga de neutrones que entra en la masa crítica ensamblada, introduciendo distintas cantidades de gas de deuterio y tritio en esa botella. Así que si quiero un rendimiento bajo, no pongo nada de gas de deuterio y tritio ahí dentro. Si quiero un rendimiento muy alto, pongo mucho. Y lo que pasa es que cuando se dispara el proyectil de artillería, hay un anillo de metal de uranio, metal de grado militar, y lleva unido un núcleo, un proyectil anular del mismo material. Por la desaceleración, recuerda, estamos hablando de un proyectil de artillería, primero sufre una aceleración enorme, y luego al volar, una gran desaceleración por resistencia del aire. Entonces lo que ocurre es que ese anillo metálico anular encaja su sitio, creando una masa crítica que se ajusta por debajo de lo necesario para producir un rendimiento nuclear. Pero luego tienes este proyectil que en el momento adecuado va a ser impulsado por una carga explosiva que lo lanza hacia esta cavidad de aquí. Y cuando entra en la cavidad, aplasta este contenedor que tiene gas de deuterio y tritio. La temperatura empieza a subir muy rápido porque se liberan neutrones de masa crítica. Al final, la temperatura alcanza decenas de millones de grados Kelvin. El gas de deuterio y tritio se enciende en una reacción termonuclear y el deuterio y el tritio se fusionan para formar helio 4. Y cuando se fusionan en helio 4, liberan neutrones. Esos neutrones son muy energéticos. Un neutrón típico emitido por un núcleo de uranio tiene más o menos 1.000.000 de electronvoltios. Estos neutrones tienen 14 millones de electronvoltios. Así que cuando estos entran en la masa crítica de uranio que los rodea, lo que hacen es golpear los átomos de uranio. No es que simplemente reaccionen, es que se rompen, se destrozan. Y eso provoca un crecimiento enorme en el número de neutrones, un aumento muy rápido de neutrones. Y eso, por supuesto, incrementa muchísimo el rendimiento. Parece que este diseño puede alcanzar unas 40 kilotoneladas, lo cual es un rendimiento bastante alto. Si queréis ver las dimensiones del arma que acabo de mostrar, el arma iraní, podéis ver que mide pues unos 30 centímetros. No es un dispositivo excesivamente grande. No cuesta imaginar cómo se podría montar esto en un misil balístico. Así que cualquiera que te diga que los iraníes no pueden hacer esto y que además sepa algo sobre la tecnología que ya han demostrado, está completamente fuera de la realidad. No sé de dónde sacan esa idea. Quiero decir, este país tiene la capacidad de fabricar armas nucleares y esas armas serían muy fiables. Y no necesariamente necesitan probarlas. Esto es en lo que deberías pensar cuando hablas de empujarlos a una mentalidad en la que sientan que no tienen otra opción que seguir adelante. En la que, aunque reconozcan que lo mejor para ellos sería no construir armas nucleares, lleguen a la conclusión de que representas una amenaza tan grande que el equilibrio de malas decisiones les lleva a decidir fabricarlas. Ese es el gran problema. Para que te hagas una idea del tamaño, este es el paquete nuclear que iría dentro del proyectil. Y lo que he hecho, gracias a la magia de los gráficos, ha sido sacar ese componente y mostrarte cómo encaja perfectamente dentro del proyectil de artillería. Así que no hay nada mágico en esto. Bueno, sí lo sería si intentaras hacerlo en tu garaje. Eso es cierto. Pero si eres un estado con la enorme capacidad que tiene Irán,
es algo bastante sencillo. Ese es el punto. Ahora bien, las centrifugadoras de gas son la otra tecnología clave aquí, y sabemos que tienen centrifugadoras de gas. Y lo que informó la Agencia Internacional de Energía Atómica en un informe realmente interesante Déjame enseñarte el informe. Este informe es de 2025, parece que es de agosto de ese año, y trata sobre la verificación y el seguimiento del Estado Islámico, publicado en marzo de 2025. Ahora, si subimos un poco, aquí está de lo que hablan. Son 174 días, una cascada de centrifugadoras que los iraníes han mostrado. Han estado trabajando con ellas en la planta de Fordow. Ahora bien, hay una regla sencilla. Cada una de las unidades de trabajo separativo que produce cada centrifugadora se suma de forma lineal al número total de centrifugadoras. Esa es una de las razones por las que se usa la unidad de trabajo separativo, porque es una forma muy elegante de describir la capacidad de enriquecimiento. Así que, si tienes 174 de estas, y cada centrifugadora tiene una unidad de trabajo separativo, entonces tienes la cascada. Suponiendo que la eficiencia esté bien ajustada, y eso es una tarea grande y complicada, hay que hacerlo mediante experimentación y ajustes. Pero si todo funciona bien, en el límite teórico deberías poder obtener 174 unidades de trabajo separativo por centrífuga. Si consigues 10 unidades por centrífuga, entonces obtendrías 1740. Con 5, por supuesto, la mitad de eso. Lo que los iraníes estaban experimentando era usar 2 de estas. Tomaban una de esas unidades, cogían el uranio enriquecido y lo introducían en la alimentación de otra centrífuga, y de ahí salía un producto. El experimento que estaban haciendo consistía en alimentar con un 20% en un extremo y producir un 60% en el otro. De acuerdo, quiero decir, eso es lo que estaban haciendo. La Agencia Internacional de Energía Atómica los estaba vigilando. Y por cierto, también demostraron 3 cascadas funcionando juntas. ¿Qué significa eso? Bueno, esto es lo que informaron. Están comunicando la producción iraní. Ya no es algo teórico, no es una suposición. La estimación que circulaba hasta ahora, incluida la que yo mismo usaba, era que las centrifugadoras iraníes ER6 estaban produciendo entre 3,5 y 7 unidades de trabajo separativo por centrifugadora. Y claro, hay bastante margen ahí, porque la gente ha intentado analizar este dispositivo mecánico sin hacer experimentos reales. No tienes los datos experimentales. Así que esto es lo que los iraníes mostraron al Organismo Internacional de Energía Atómica. Tomaron uranio enriquecido al 20%, lo pasaron por esta doble cascada y produjeron 34 kilos de hexafluoruro de uranio al 60% cada mes. 34. Bien, ¿qué significa eso? Sabemos que se necesita... Bueno, no voy a entrar en los cálculos ahora. Básicamente, si miramos el número de centrifugadoras, que son unas 400... si tomas 112 kilos de uranio enriquecido al 20%, necesitas unas 400 unidades de trabajo de separación para obtener 37 kilos de uranio enriquecido al 60%. No es una cantidad enorme, pero son unas 400. Para ponerlo en perspectiva, si partes de uranio natural, necesitas unas 5,500 unidades de trabajo de separación. You need 5,500 separative work units. So it's a lot of work that's already been done. Así que eso es mucho trabajo que ya se ha hecho. Se necesitan unas 400 unidades de trabajo de separación para tomar 112 kilos de uranio enriquecido al 20% y producir 37 kilos enriquecidos al 60%. Bien, déjame explicarlo porque ese número sale de unos cálculos que hice. Dividimos 34 entre 37 porque en realidad estamos hablando de 369 unidades de trabajo de separación para producir 34 kilos de uranio enriquecido al 60%. Bueno,
hay 348 centrifugadoras. Así que si ajustamos esta cantidad mensual, ya que trabajamos sobre una base mensual, multiplicamos por 12 meses. Eso nos dice lo que estas dos cascadas juntas pueden producir en unidades de trabajo de separación. 4.440 unidades de separación. Es muchísimo. Eso es casi un arma nuclear. Estamos hablando de centrifugadoras que producen 12,75 unidades de trabajo separativo por centrifugadora. Eso es mucho más de lo que la gente pensaba. Es casi 4 veces, 3,5 o 4 veces la capacidad de las estimaciones más bajas. Así que estamos hablando de una capacidad enorme por parte de los iraníes para producir armas nucleares, si deciden hacerlo. En resumen, si simplemente... Bueno, voy a pasar unas diapositivas. Solo quiero decir que tenemos tiempo, y eso está bien. Si avanzamos con las diapositivas, tenemos una cascada de 348 centrifugadoras que pueden producir 4.437 kilogramos SIU al año. Kilogram SWUs per year, and as I noted, let me just remind the audience that the enrichment process is accelerating. So, for example, the example I used in my earlier discussion was sugar mixed in water, and I said, well, let's assume, it turns out it's not a bad parallel. It's not exactly correct, but it's close. Assume that I'm able to boil off 10 units of water during every cycle. This is an arbitrary choice, and I have 10% sugar in a sugar water. Cada indivíduo está representación. Mafai es un nivel de enriquecimiento cada vez mayor. Brings me to higher and higher enrichment of sugar. And you see, as I get down to higher... Y verás, cuando llego a niveles más altos de enriquecimiento, simplemente despego. Tengo una solución mucho más concentrada, y aún así puedo extraer más o menos la misma cantidad por unidad de trabajo de separación. Así que, cuando llego al 50%, el esfuerzo final es muy pequeño. Por eso, cuando hablo de uranio enriquecido al 60%, me refiero a un esfuerzo bastante reducido. Si tengo una cascada de 348 centrifugadoras ER6 que producen 4.437 unidades de trabajo de separación al año, y solo necesito 120 para obtener 25 kilos de uranio enriquecido, eso equivale a una semana y media aproximadamente. To get 25 kilograms of enriched uranium, that's 1.4 weeks. That's a short time. Es poco tiempo. Si bajo a 25, eso me da 38 kilos por bomba, así que necesito 38 kilos por bomba. Tengo 440 kilos de uranio enriquecido, es hexafluoruro de uranio, así que tengo 10 u 11 bombas. Si en cambio empiezo con 68 kilos para producir 14 kilos, esto es solo un rango, entonces necesito 5 o 6 días. Si necesito producir 20 kilos, quizás sean 7 u 8 días. Así que puedo producir entre 15 y 19 bombas, según el diseño que elija. Estamos hablando de una capacidad armamentística muy considerable comparada con lo que se ha venido diciendo. Así que la conclusión final es muy sencilla. Incluso los responsables políticos de más alto nivel en Estados Unidos deberían ser capaces de entender esto. Irán tiene la tecnología y la experiencia necesarias para construir entre 10 y 20 bombas atómicas rápidamente. Y cuando digo rápidamente hablo de semanas, quizá meses, porque parte del equipo tiene que reunirse. No lo sabemos. Pero desde luego, no estamos hablando de años. Esa afirmación publicada en el Boletín de los Científicos Atómicos es un completo disparate. Y es una irresponsabilidad por su parte sugerir que esto no es un problema. La razón por la que insisto en esto, para que quede claro, Glenn, es la siguiente. Si yo te digo algo, si tú eres quien toma las decisiones y te digo que esto no es un problema y yo soy tu asesor técnico, entonces tú dices, vale, no tengo que preocuparme por esto.
I don't have to worry about this. This is not something I need to be contemplating. Esto no es algo en lo que yo deba estar pensando. Así que no es un pequeño error por parte del boletín, es algo grave. Y van por ahí diciéndole a la gente que son expertos y difundiendo información falsa. Como hoy no estoy de humor para ser educado, tonterías. Lo que difunden son tonterías y se hacen pasar por expertos. No hacen ningún trabajo real y presentan de forma irresponsable una imagen equivocada al público y a mucha gente en Washington, que comete el error de pensar que estos tipos saben de lo que hablan. Así que sí, esto es un problema. La parte positiva es que los iraníes no quieren convertirse en un estado con armas nucleares. Saben que eso debilitaría su seguridad nacional. Así que hay dos cosas importantes que llevan a la misma conclusión. Una, que tienen la tecnología, y dos, que no quieren usar esa tecnología si se les ofrece una salida. Es bastante sencillo. Puedes coger a un niño de preescolar, explicarle las opciones y al final siempre elegirá la correcta. Entonces, ¿qué les pasa a esos genios de Washington? ¿Qué les pasa? Hay que usar la diplomacia para ayudar a los iraníes a hacer lo que conviene a todos. Es algo que interesa a todo el mundo. Si al final deciden seguir adelante y fabricar armas nucleares, eso sería una pesadilla de seguridad para Irán, Arabia Saudí, Turquía, Egipto, los países del Golfo, Israel y Estados Unidos. ¿De qué estamos hablando exactamente? Y esos argumentos de que los iraníes probablemente usarían armas nucleares contra Israel son además absurdos. Porque los iraníes entienden, y lo vemos, que son racionales. No tenemos ningún motivo, ninguno, para pensar lo contrario. Todas las pruebas, cada una de ellas, muestran que son extremadamente racionales y que reflexionan a fondo sobre estos temas. Saben que si usan un arma nuclear contra Israel, sería el fin de Irán. Saben que habría una represalia nuclear, así que no lo van a hacer. Que sigan siendo un estado con capacidad nuclear incipiente. No es el mejor resultado, pero en realidad puede que sea el mejor posible, porque el gobierno israelí está completamente fuera de control. No sé qué está dispuesto, o qué es capaz, o qué puede hacer este gobierno israelí. Quiero decir, parte de la razón por la que he dado estas charlas mostrando lo que Irán podría hacerle a Tel Aviv si atacan Tel Aviv, es porque quiero que los israelíes entiendan que no sales indemne si haces eso. Sería también el fin de Israel. Así que por favor, calmémonos todos, empecemos a pensar con cabeza fría y alejémonos del precipicio, porque esta es una situación realmente mala. Y bueno, esos son básicamente los puntos que quería dejar claros. ¿No te he convencido? No. ¿Puedes quitar la diapositiva? Sí, claro, la quito. Can you bring down the slide? Yeah, I'll bring down the slide, sure. Okay. Vale, no me has convencido. Yeah, no, I know you. Sí, no te conozco, pero creo que la magnitud de su capacidad es bastante mayor. Quiero decir, con una sola arma nuclear ya es suficiente. Si tienes una, voy a ser muy prudente al tratar contigo. Si tienes dos, voy a ser mucho más prudente. El argumento que hizo Colin Powell sobre Corea del Norte, que da igual tener una o dos, desde mi punto de vista no es correcto. Dos es una gran diferencia respecto a una, porque estas armas son increíblemente devastadoras. Pero cuando hablamos de 20 frente a 10 y de la capacidad potencial, mientras continúa este enfrentamiento, de producir un par más cada año, si se toma la decisión de seguir adelante, eso es lo que hay que tener en cuenta. Así que estaríamos ante un estado extremadamente armado, rodeado de otros estados que también van a estar bien armados. Surrounded by states that are going to be well armed too. And for what? Who is better off in the end? ¿Y para qué? ¿Quién sale ganando al final? ¿Qué tipo de entorno, si eres israelí, saudí o iraní, representa esto para la seguridad futura de la región? Es que es de sentido común. De verdad, hay que carecer de intelecto para no ver que esta es la única solución. Esta es la solución. Quiero decir, no es que no puedas, si me enseñas una solución militar,
entonces podemos hablar de ello. No soy de esas personas que se oponen a las soluciones militares cuando no hay otra opción. Yo estoy en contra de que se recurra al ejército como primera medida. Pero si hace falta una intervención militar, no soy de los que van a decir que no. Sí, de verdad creo que la situación es lo bastante grave. Sabes, San Agustín me convenció. Hay situaciones en las que las cosas pueden ser tan graves que la inmoralidad de la guerra se justifica, porque lo que está ocurriendo es aún más inmoral. El problema con los criterios de San Agustín, bueno, no con el argumento en sí, sino con los criterios, es que nunca sabes si la intervención militar que intentas para detener un mal mayor no se te va a ir de las manos y acabar provocando un mal todavía peor. Esperas poder frenar un mal con otro menor, pero no puedes preverlo. Y eso en la guerra es muy difícil. Pero no estoy en contra, ni filosófica ni fundamentalmente, del uso de la fuerza militar. Creo que debe ser siempre el último recurso, solo el último recurso. Pero en este caso no hay opción, no es una opción. Así de claro. Busca un oficial militar que sepa de lo que habla. Find a military officer who knows what they're talking about. You can get this guy, what's it, Petraeus, he'll tell you anything. Puedes hablar con ese tipo, ¿cómo se llama? Petraeus, y te dirá lo que quieras oír. Pero si hablas con un oficial militar responsable, te lo van a decir claro. Si alguien dice, vamos a hacerlo, creo que podemos hacerlo, pues bien, tráeme a uno de esos, como Kellogg o alguno así. Enséñamelo. De verdad, enséñamelo. Es como cuando la gente, yo participé en la planificación de una guerra nuclear. Sé dónde estaban los puntos cero. Quiero decir, yo estuve allí. Estuve en los programas informáticos donde colocábamos esas armas. Así que no soy uno de esos tipos de alto nivel que solo ven el gráfico con un gran cartel rojo, ya sabes, opción de ataque principal. Yo vi lo que pasaba, con detalle. Y ahora, cuando alguien me dice, deberíamos tener más armas nucleares, mi primera pregunta es, ¿cómo vamos a usarlas? Enséñame cómo vamos a usarlas. Yo sé cómo se usan. He estado allí, he participado en la planificación. Enséñame dónde vamos a desplegar esas armas, cómo va a aumentar nuestra capacidad militar de una forma que realmente mejore nuestra seguridad nacional. Si puedes demostrarme eso, me interesa. No creo que sea bueno tener armas nucleares. En general, pienso que todos estaríamos mejor sin ellas, pero bueno, existen. Pero esta gente hacen esos argumentos y no saben nada. No lo han pensado. Así que, General Kellogg, explíquemelo. Yo soy solo un tipo sencillo, un tipo tonto, que fue asesor del jefe de operaciones navales y sabía dónde estaban los puntos cero. Así que explíquemelo. Ese es mi enfoque respecto a estas cosas. Creo que es un punto muy bueno, porque incluso si todos estuviéramos de acuerdo por alguna razón en que sí, tiene sentido atacar a Irán para evitar que consiga armas nucleares. Supongamos que la inteligencia realmente mostrara que están intentando obtener armas nucleares, que no es el caso. Y supongamos también que fueran bastante irracionales con esas armas, cosa para la que tampoco hay ninguna señal. Pero bueno, digamos que ese es el objetivo. Como dices, debería ver exactamente cuál es el plan. ¿Cómo se supone que va a funcionar esto? Porque los iraníes tienen los conocimientos, tienen el material. Así que la única forma de impedir que desarrollen armas nucleares ahora parece ser la destrucción total de Irán. Y si eso no está sobre la mesa, si no es algo bueno, probable, o ya sabes, alcanzable, entonces cualquier ataque contra Irán solo aumentará su necesidad de desarrollar un arma nuclear. Por eso creo que ahora la diplomacia es aún más importante que antes de la guerra, porque Estados Unidos e Israel han creado un incentivo todavía mayor para que Irán desarrolle ese elemento de disuasión nuclear. Y bueno, esta debería ser la lección principal de todo esto. Sí, es que simplemente eso. Yeah, it's just a kindergarten child. If you laid out the Un niño de infantil, si le plantearas la elección de esta manera, siempre tomaría la decisión correcta. Quiero decir, es así de simple.
No puedes hacerlo de esta forma, pero sí puedes hacerlo de aquella. ¿Cuál eliges? Pero cada vez que van a la guerra, te dan un caramelo. But every time they go to war, get a piece of candy moral argument for why the other side is Un bad. argumento moral sobre por qué el otro bando es malo. Y luego entran a describir el carácter del gobierno, por ejemplo. Pero de nuevo, ¿qué es realmente viable? Porque hemos visto, ya sabes, 20 años en Afganistán para sustituir a los talibanes por los talibanes. Vimos cómo se derribó Irak, lo que solo acercó el país a Irán en lugar de equilibrarlo. Vimos la destrucción de Libia, que ahora es un desastre terrible y un problema de seguridad para Europa. Siria, que antes tenía cierta estabilidad, ahora tenemos a un líder del ISIS con el que estamos alineados. Quiero decir, nada de eso ha salido bien. Así que me gustaría saber, dado que estamos atacando a un país que tiene o puede desarrollar armas nucleares, me gustaría ver un plan concreto, exactamente cómo va a funcionar esto. No solo eslóganes. How this is gonna work, not like sloganeering. Yeah, I'm not a social scientist, but so Sí, no soy científico social, así que corrígeme si me equivoco, pero siempre me ha parecido que el debate estadounidense sobre lo nuclear, bueno, gran parte del debate en Estados Unidos sobre las armas nucleares y su posible uso, tiene un trasfondo racista, porque no sé si lo recuerdas, Les Aspin era secretario de Defensa cuando ocurrió aquel desastre en África, el incidente de Black Hawk derribado. Y él inició un debate escandalosamente racista que se mantuvo en el Congreso estadounidense durante años. Y el debate era, ¿son otros países lo bastante racionales como para ser disuadidos? ¿Son racionales como nosotros? Pero, ¿de qué estás hablando? ¿Quieres decir que la gente de piel morena o amarilla no lo entiende? people who are brown and yellow they somehow don't understand. I mean, you have a female. Quiero decir, mira, tienes una vaca con su ternero, y si te acercas a ese ternero, entonces entenderás lo que significa la disuasión. Y estamos hablando de una vaca, no de un toro, una vaca. Así que dime, ¿cómo se puede ser tan estúpido? ¿Hasta qué punto se puede tener una visión tan estrecha, tan etnocéntrica, como para pensar que los demás no son racionales? A lo mejor el que no es racional eres tú. Crees que sabes tanto, pero ignoras por completo la inteligencia de las personas en otros países, sus culturas, su capacidad para entender lo que es importante. Y por eso piensas que no comprenden lo que está en su propio interés nacional, que no entienden que no les conviene atacar a Estados Unidos con armas nucleares. Toda esta discusión que hay ahora, Trump dice, bueno, los iraníes podrían atacarnos con armas nucleares. ¿Perdón? No van a atacar a los israelíes con armas nucleares, te lo aseguro, porque entienden perfectamente las consecuencias. Atacar a Estados Unidos con armas nucleares, vamos, eso sería como traer el infierno a la tierra. ¿De qué está hablando? Este país no representa una amenaza nuclear para Estados Unidos. Hay quien dice, bueno, quizá podrían meter algo de contrabando en un barco. Claro. Y cuando las pruebas forenses demuestren que vino de Irán, verás un aparcamiento de cristal verde donde antes estaba Irán. Es que es absurdo, este debate que se supone que mantienen personas que dicen ser expertas en política de seguridad nacional. Es absurdo. Si tu adversario es realmente suicida, no hay nada que puedas hacer. Y no hay ningún motivo para pensar que si tu adversario es blanco y europeo, o negro y africano, o lo que sea irracional. El líder más irracional, realmente irracional, del que tengo constancia, que podría haber destruido su propio país, fue Hitler. Si en aquel momento hubiera tenido armas nucleares, y nosotros también, probablemente las habría usado. Cuando Alemania perdió la guerra, le dijo a Albert Speer, sal y destruye el país. Los alemanes no deberían sobrevivir. Han fallado su prueba como raza superior y merecen morir. La cultura y todo lo demás deben desaparecer. Y Speer simplemente no lo hizo, no siguió la orden del Führer. Pero ya sabes, aquel hombre estaba completamente desequilibrado. Y me parece que Stalin nunca habría usado armas nucleares. Stalin era un tipo brutal, asesino. Mao Zedong, no. ¿De qué estamos hablando aquí?
El gran problema es el error. Ese es el verdadero problema. Cuantos más países tengan armas nucleares y cuantas más armas tengan, mayor es la posibilidad de que ocurra algo de forma terrible e impredecible que acabe llevando al uso de armas nucleares. Puede que sea a una escala muy pequeña, pero que encienda rápidamente una gran escalada. Ese es el problema real. Por eso, estaba perdiendo el tiempo hablando con el presidente del Boletín de los Científicos Atómicos, porque publicaron un artículo que hablaba de una falsa alarma que ocurrió en 1995 en Rusia, y lo contaron todo mal. Todo. Quiero decir, era incomprensible y todo estaba mal. Y esta mujer me llama después de que le escribí sobre el tema. Le había enviado materiales y no había leído ninguno. Y empieza a pedirme que se lo explique, y me puse hecho una furia. No pienso hacerlo. Ya sabes, puedo ser una persona desagradable, aunque te sorprenda. Pero se lo dije muy claro, la llamas y ni siquiera te tomas la molestia de leer el resumen de 5 minutos que te envié, junto con horas de materiales. Y esperas que te trate como si merecieras respeto. Y ella me dice, bueno, ya sabes, estoy ocupada. Me alegro de que estés ocupada, claro. Diriges esta revista y estás difundiendo información falsa que es crucial para la toma de decisiones, y eso podría llevar a una guerra nuclear accidental. Y aún así, ¿no crees que sea lo bastante importante? Fue bastante increíble. Fue una conversación realmente sorprendente. En un momento le dije, ¿te das cuenta de que esto puso al descubierto una inestabilidad, un problema concreto en el sistema ruso de alerta temprana? Esto reveló una inestabilidad que sigue existiendo hoy y que podría, si se dieran las circunstancias adecuadas o las equivocadas, provocar un intercambio nuclear catastrófico. Así que sí es una inestabilidad. Y entonces ella me dice, esto es real. Estoy citando. Ella dice, bueno, me preocupa cualquier tipo de inestabilidad. Así que le dije, bueno, ¿te preocupa esta inestabilidad en concreto? Y ella responde, bueno, me preocupa cualquier tipo de inestabilidad. Le dije, ¿puedes decirme qué te preocupa esta inestabilidad? Y volvió a repetirse por tercera vez. Este es el nivel de curiosidad y profesionalidad de la directora ejecutiva y presidenta del Boletín de los Científicos Atómicos. Si hay alguien aquí del Consejo del Boletín, por favor que me llame, porque tengo mucho que decir sobre esta organización. Creo que es una organización que podría hacer cosas buenas, pero ahora mismo está haciendo daño. Esa es mi opinión. Bueno, gracias por explicarlo. Eso es otro debate distinto, pero resulta frustrante ver cómo parte de la clase experta se está desviando un poco. Aún así, creo que este es un tema muy importante, el de la proliferación nuclear, porque en lo que respecta a la cuestión de la racionalidad, me parece una de las cosas más peligrosas, esa suposición de que los iraníes son personas irracionales o locas. De hecho, eso está incluso incorporado en nuestro propio lenguaje. Ni siquiera podemos referirnos sin que wea. Estamos hablando de los mulás y de todos esos intentos por hacer que parezcan lo más irracionales posible. Y también sí, todo ese cálculo, es decir, si ahora sabemos que tienen un incentivo para adquirir armas nucleares, también sabemos que no quieren desarrollarlas. Saben que eso se extendería por toda la región y reduciría su propia seguridad. Así que en realidad hay margen para llegar a un acuerdo. Y aún así, el objetivo sigue siendo, bueno, intentemos bombardearlos una tercera vez, a ver si esta vez tenemos suerte. En fin, es increíble, pero así estamos. Sí, bueno, voy a estar en Varsovia dando una charla sobre el rendimiento de los Patriot hasta ahora, desde la Guerra del Golfo del 91 hasta hoy, y no va a ser positiva. Tengo datos que respaldan las conclusiones. Creo que la gente debería reflexionar sobre esto, sobre el contenido de esa charla,
y me gustaría repetirla en tu programa en algún momento, porque ahora mismo se está hablando de reponer el suministro agotado de interceptores Patriot para que los israelíes puedan defenderse de los misiles que esos interceptores no pueden interceptar. The Israelis can defend themselves against the missiles that these interceptors can't engage. And so we're talking about an outlay. Así que estamos hablando de gastar miles de millones de dólares para reponer suministros con misiles que en realidad no pueden hacer frente a los misiles balísticos que podrían usarse para atacarlos. Eso es algo de lo que el contribuyente estadounidense debería ser consciente. Y desde luego, los israelíes también deberían tenerlo muy presente, porque si en algún momento uno de esos misiles que lleva una cabeza nuclear, no podrán detenerlo. No serán capaces de interceptarlo. En fin, es solo otra reflexión. Parece que siempre traigo malas noticias, pero bueno. Someone has to. Bueno, gracias de nuevo. Gracias, cuídate. Take care.